¿Te imaginas tener un refrigerador oculto en la cajuela de tu Tesla? Pues aquí te lo presento. Nos acaba de llegar un gadget que podría cambiar tus viajes para siempre. Y aquí lo vamos a probar a fondo. Vamos a abrir la caja, revisar todos los accesorios y, por supuesto, instalar este mini refrigerador que de verdad parece salido de fábrica. ¿Cuál es su capacidad? ¿Qué tan frío se pone? ¿Es fácil de instalar? Lo vamos a descubrir aquí juntos. Así que si tienes un Tesla o simplemente te encanta el mundo de los accesorios automotrices, quédate, porque este video viene con una instalación completa. Así que ponte cómodo, suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate, porque hoy nos vamos a sorprender juntos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. Hoy con un unboxing muy especial, ya que pues este video está siendo patrocinado por la compañía TLR. Muy amablemente nos han mandado este producto que viene en esta caja, como ustedes pueden observar. Directamente desde China, y de hecho me siento bastante afortunado de que haya llegado a casa, porque como ustedes saben, yo vivo en los Estados Unidos. Ahorita nuestro gobierno tiene una peculiar manera de estarse manejando con los mercados chinos. La verdad no me voy a meter en políticas, ustedes saben lo que está sucediendo, pero muchísimas gracias a TLR que nos ha mandado esta caja que contiene ni más ni menos que un refrigerador portátil para instalarlo en nuestro Tesla modelo Y Model Y, que va en la parte trasera, aquí en la cajuela, instalado de una manera que pareciera de fábrica. La verdad, los videos, fotografías que me han mostrado hasta el momento, de verdad que se ve bastante interesante la manera en la que han logrado integrar este refrigerador. Es pequeñito, hay dos versiones de refrigeradores que venden para los modelos Y, ya que toman ventaja de que tiene un conector de 12 voltios aquí en la parte trasera, y que por mucho tiempo Tesla lo deshabilitó para estar constantemente corriendo, ya que al parecer no les gustó que estaban instalando accesorios precisamente como este, que podrían de alguna forma dañar el automóvil. En realidad la mayoría de estas personas lo estaban utilizando cuando se iban a acampar, ya que podías conectar un refrigerador, podías conectar lámparas, luces, qué sé yo, en el modo de camping del automóvil, y no gastar la batería de 12 voltios como usualmente ocurre con los carros normales tradicionales. Todos los conectores de 12 voltios que existen en el Tesla están directamente atados a lo que es la batería del vehículo eléctrico, para de esta manera no poner estrés en la batería de 12 voltios, y de esta manera pueden estar constantemente conectados, lo que logra que se produzca una fuente de poder constante. Y por eso de esta manera podemos conectar artículos como este refrigerador para mantener ya sea bebidas, comida, incluso cuando vamos de viajes largos, completamente frías, frescas, para disfrutarlas durante el trayecto. Así que por favor quédate conmigo en este video, vamos a hacer el unboxing, te voy a mostrar cómo instalarlo y cuánto producto le cabe dentro. Quédate porque seguro te va a encantar. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es obviamente abrir la caja. Vamos a comenzar cortando estas bandas para de esta manera liberar el producto y ver sus contenidos. Obviamente aquí tenemos la etiqueta que nos dice que este lado tiene que estar hacia arriba, porque si tú sabes algo sobre refrigeradores, sabrás que tienen un líquido que tiene que mantenerse pues sin moverse mucho. Obviamente pues esto viene desde China, así que yo dudo bastante que respetaron esa regla, pero bueno, ojalá y haya llegado en buena condición. Ya una vez que rompemos el sello, podemos disponernos a abrir la caja para ver los contenidos. Y ven, aquí nos han incluido un diagrama bastante
pues útil, ya que podemos ver cómo instalar paso por paso este refrigerador en la cajuela del modelo Y. Básicamente ahí está el espacio en donde vamos a colocar nuestro producto. Y sí, como se los decía, vean, hay una manera correcta e incorrecta de posicionar refrigeradores. Así es como se ve, así es como están los compartimentos por dentro y cómo es que vamos pues a instalar este refrigerador. Una vez que les separamos esa tapa protectora, podemos ver que sí, en realidad el producto no es demasiado grande. Aquí está entonces lo que es la unidad de refrigeración. Como pueden observar, pues no es demasiado grande. Y de hecho todos los componentes están en esta parte de aquí. Y aquí vean el conector a lo que es la terminal de 12 voltios en la parte trasera del modelo Y. La marca es Temai, como podemos, casi no se aprecia, pero ahí está. Y obviamente aquí está pues lo que son los controles de apagado, encendido y temperatura. Me imagino aquí está la parte donde pues va la mayoría de espacio, donde vas a poder colocar lo que sean tus bebidas, productos, comida que se puedan pues echar a perder si no están en refrigeración. Y obviamente viene con accesorios como esta pequeña parrilla y uno que otro trastecito de división para poder colocar pues niveles de distintos productos. Así que pues ahí está. La verdad se ve bastante compacto, se ve bastante útil. Y pues ahora voy a mostrarte cómo instalarlo en el coche. Ya lo que he visto en instrucciones parece que solamente colocar, ajustar, prender y está listo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comenzar entonces abriendo la cajuela del coche. Y aquí, como pueden ver, no pongan atención a las latas, ya las tengo ahí listas para ver cuánto es que le cabe. El refrigerador va en este espacio de por aquí. Como pueden ver, pues sí está un poquito hondo para caber a la perfección y se vea como de fábrica. Aquí es donde está el conector a 12 voltios donde va a ir enchufado. Y pues vamos a ver qué tal. Ya estamos preparados para ver cómo colocar este refrigerador de esta manera. Pero primero lo que hay que ver es que no va a haber nada que nos va a obstruir lo que ya hemos dejado, así que vamos a prender nuestra linterna, sacar basura y de hecho creo que está quizás aspirar un poco porque sí se ve bastante sucio. Nos pide entonces que la primer pieza que va ahí dentro pues es la parte de abajo, ¿sí? Y sí, ahí cabe perfectamente. Y después obviamente nos pide que coloquemos la parte de arriba, lo que es el refrigerador en sí. Y así es como se ve casi terminado, donde va a ir su lugar permanente en estos momentos. Lo que tengo que hacer de alguna forma es conectar. Aquí nos dan unos pequeños clips para asegurar que las dos partes queden atadas. Y pues ya así es como queda asamblado dentro de este espacio. Como pueden ver, ya está completamente unido. No se ve que se vaya a separar. Y con estos dos tornillos que colocamos, pues ya así queda listo el refrigerador. Como pudieron ver, hay luz, está conectado constantemente a lo que es el Tesla. De esta manera, solamente hay que colocar esta pequeña barra. ¿Sí?
Ya, ahí está. Y pues ya, de esta manera está instalado nuestro refrigerador. Entonces, para prender el refrigerador nos dicen que hay que presionar esto por 3 segundos. Y allí está el refrigerador prendido, amigos entusiastas de los coches eléctricos. Ahí está ya completamente instalado. Se abre de esta manera. Obviamente, como tenemos este tapete aquí, sí impide un poco la movilidad de la puerta, pero pues aún así podemos abrirla sin problemas. Y pues ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto producto le cabe ahí dentro. Como pudieron observar, pues aquí ya tenía preparado lo que vamos a colocar ahí dentro. Así que pues vamos a empezar a colocar producto. Y obviamente que tenemos accesorios. Hay que cerrarlo porque no se puede dejar mucho tiempo abierto porque está enfriando, pero bueno. Y bueno, amigos, pues ahí está ya completamente lleno el refrigerador con solamente bebidas. Quiero que vean. Hemos logrado colocar 12 latas de refresco. Y como pueden ustedes observar, aún se pueden poner más cosas. Ahí está toda la capacidad de este refrigerador. Que pues ahorita estamos enfriando, ya vamos en 13 Celsius, que pues la verdad yo no tengo idea en Fahrenheit, pero queremos llegar a una meta de -3, -5 Celsius, para de esta manera tener completamente el refrigerador frío. Este aparato tiene velcro en la parte trasera, lo que logra que se ajuste y no se mueva demasiado cuando vamos en carretera o qué sé yo. Y de esta manera mantenerlo aquí fijo. No se recomienda tapar estas ventilas porque obviamente está reciclando el aire y puede haber una malfunción si tapamos las ventilas. Obviamente que la tapa de esta manera se abre y pues sí es un poquito, digamos, complicado llegar hasta abajo, pero se puede lograr. Y vean, ahí ya está formando escarcha. O sea que está haciendo su labor de refrigeración sin problema alguno. Y pues sí, en menos de 30 minutos ya está enfriando bastante. Obviamente ahí viene con esos accesorios, trastes que se pueden colocar para lograr pues tener distintos niveles para colocar ya sea bebidas, comida de hecho, y pues sí, bastante útil, bastante compacto. Como les decía, pues yo tengo este tapete para proteger lo que es la alfombra, para que sea más fácil de limpiar, pero cuando está ya todo colocado correcto, cuando quieres abrir la puerta, esto es lo que ocurre. No es gran cosa porque pues obviamente podemos doblar, abrir y de esta manera pues manipular lo que necesitemos hacer. Y ya ahí dentro, con todos los trastes que vienen incluidos, ustedes pueden ver lo que es la verdadera capacidad de este bonito refrigerador. Cerrado, todo correcto, utilizando nada más que la batería del coche eléctrico, sin gastar la batería de 12 voltios, que teniéndolo así en uso, ahorita está utilizando más de lo que se necesita porque obviamente está tratando de enfriar, por lo que está utilizando muchísimo más poder. Pero una vez que llegue a la temperatura deseada de -3, -5, pues ahí lo va a mantener frío. Obviamente ahí se va a mantener lo que es el clima, va a utilizar muchísimo menos poder y se va a gastar menos de 2 kilowatts por día, lo que no es nada. Según lo que he leído, es 1 kilowatt y fracción que va a mantener este refrigerador pues corriendo constantemente. Nosotros creo que no lo vamos a utilizar constantemente, más que solamente cuando vayamos
pues a algún viaje largo, para de esta manera tener bebidas frías y listas para esto del calor. Bastante contento cómo se ve ahí, como si fuera parte del automóvil. Esto es lo que debería hacer Tesla con todas las capacidades que tiene este coche, e incluirnos cosas así, porque la verdad es que sí pueden ser muy útiles. Y lo mejor de todo es que no sé si alcanzarán a observar, obviamente pues está bastante oscuro, pero ahí podemos ver que aunque el coche ha sido cerrado, apagado, podemos mantener nuestro refrigerador prendido. Ahí se alcanzará a ver un poquito la lucecita azul, porque Tesla nos ha dado el regalo una vez más de mantener el accesorio, como se le llama, no sé cómo se llama en español, accessory, activado aun cuando el coche esté apagado. Esto lo desactivaron porque, como les digo, no querían que tuvieran muchas cosas conectadas por miedo a sobrecalentar o qué sé yo, pero el hecho es que no querían que tuviéramos refrigeradores como esto aftermarket, porque pues ellos quieren capitalizar en eso. No lo han hecho, no sé por qué, pero ahora, después de mucho quejarnos, nos han devuelto la capacidad de seguir teniendo nuestro 12 voltios activado aun cuando el coche no lo esté. Y bueno, amigos coleccionistas, entusiastas de los coches eléctricos, ¿qué les pareció? La verdad yo quedo bastante satisfecho. Me ha encantado lo fácil que fue instalarlo. La verdad es que no necesitamos muchísimo tiempo simplemente para ponerlo allí en el pequeño espacio donde iba conectado, y la verdad todo quedó bastante bien. Muy satisfecho por la manera en que todo quedó, pues aquí de este lado del automóvil, y seguramente nos va a servir bastante para los viajes largos. Muchísimas gracias a la compañía Tilliard por habernos enviado este producto para revisión, para mostrárselos a ustedes. Y si tú tienes ganas de obtener el tuyo, recuerda que aquí debajo está en la descripción un código de descuento que te puede servir no solamente para este producto, sino para toda la gama de productos que te puedes encontrar para los automóviles Tesla en su página de internet. Y bueno, yo por lo pronto me voy a retirar, no sin antes agradecerte que estás ahí semana tras semana viendo estos videos, dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción cuando viste que estos videos eran para ti, pero sobre todo, por siempre compartirlo con tus amigos, ya que eso a mí me ayuda bastante. Yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.